Hola mis niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas, pero para empezar vamos a hablar sobre la historia, cómo empezaron. Antes necesitaban tener medidas para todo, pero no las tenían, entonces se tenían que adaptar. Ahí en el libro les explican una breve historia y yo también se las voy a platicar. Antes, por ejemplo, eran muy comerciantes y no tenían cómo comprar cosas, no tenían papel moneda, no tenían monedas, entonces hacían trueques. Trueques es un intercambio. Daban una tela por una carne o etcétera, ¿no? O armas o por, no sé, lo que ellos necesitaban, y si el comprador estaba de acuerdo con el vendedor, entonces se hacía el trato. También necesitaban medir el tiempo. De esta manera empezaron a observar la luz del día y cuando se ocultaba el sol, y tomaron en cuenta eso como referencia, pero necesitaban tiempos intermedios y no tenían cómo hacerlo hasta que empezaron a observar que la sombra que reflejaba no sé, una piedra o algo que tenían de referencia, a esa hora iban a comer, ¿verdad? Cuando veían la sombra a ese tamaño, entonces iban a sembrar. Y así empezaron a tener un reloj de sol, ¿verdad? Que es de sombra. Y también hacían los relojes de arena. ¿Okay? El reloj de sombra, de sol, perdón, daba la sombra de este lado, ¿verdad? Y el reloj de arena, que ya todos lo conocemos, ¿verdad? Son los que se utilizaban en aquel tiempo. Pero lo más importante para ellos eran las medidas de longitud. Tenían muchas maneras de medirlo, pero con partes de su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, decían que una brazada eran los brazos así completos, ¿verdad? Desde acá hasta acá, abiertos los brazos. Esa era la brazada para ellos y era una medida muy importante. Pero también empezaron a necesitar medidas de peso. Entonces ponían ellos cuál era más pesado, cuál no. Y de ahí surgió la balanza. La balanza clásica que nosotros conocemos, que algunos de ustedes hicieron en segundo de secundaria con platos de unicel, ¿se acuerdan? Esa balanza era la que utilizaban ellos, ¿verdad? Ponían el peso determinado que ellos querían y el producto que querían vender o comprar. De esa manera utilizaban las medidas. Posteriormente a eso se usó, los ingleses usaron una medida más específica, que era el pie de su rey. Entonces, esa medida de pie, que es ¿verdad? Para ellos era muy importante unificar valores. Pero ¿qué creen? Muchos no querían, yo pues, ¿por qué voy a usar la medida del rey de Inglaterra si yo soy de Francia, ¿no? Entonces, nada que ver, no lo querían usar. Inclusive los romanos usaron otra medida que eran los pasos. 1000 pasos eran una milla para los romanos. Actualmente el pie ya no se usa en Inglaterra, pero sí se usa en Estados Unidos, ¿verdad? También en Egipto, ¿verdad? Y en Asia empezaron a usar estos. Era, ¿verdad? El codo. El codo que tenía un palmo, que son los 4 dedos así juntos, esto es un palmo. Un codo debe de medir 7 palmos. Y también usaban el pie. Entonces, estas medidas, ellos las usaban para todo. O sea, para los barcos, para construir, para comprar telas, para todo lo ocupaban. Es muy importante que sepamos la historia porque la necesidad te hace crear cosas, y así empezaron a crear el sistema de medidas. Actualmente tenemos mucho, nosotros manejamos, ¿verdad?, el sistema métrico decimal. Pero ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad?, para que lo entiendan bien.